Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a este seminario Subjetividades, Ética, Género, Miradas Transversales, que coordinamos la doctora, la maestra en ciernes, doctora Emanuela Borsiaquielo y su servidora Lucía Rafael. Tenemos el súper honor de contar entre nosotros al doctor Raimundo Sandoval, que viene llegando directamente desde Guanajuato, lo cual le agradecemos profundamente porque sabemos que no es, pues no es precisamente al lado y que además es un viaje cansado, pero para nosotros era muy importante tenerlo aquí. Raimundo, como muchos de ustedes sabrán, es doctor en Ciencias Políticas por nuestra máxima casa de estudios, es activista y defensor en materia de derechos humanos, en particular el tema de la niñez, y es abogado en el caso de la Ciudad de los Niños en León, que precisamente es el tema del cual nos viene a hablar. Raimundo es una persona sumamente comprometido con la comunidad y con los temas que está llevando, y en ese sentido quiero agradecerle muchísimo a Manuela que haya podido contactarlo, invitarlo. Ellos han trabajado juntos y tienen una mirada que comparten y que compartimos pues también en el Laboratorio Nacional de Diversidades, que es el marco de este seminario. Y pues agradecer profundamente a Raimundo su presencia aquí, su esfuerzo de llegar hasta acá, insisto, y pues le dejo la palabra al doctor Raimundo Sandoval. Bienvenido, Raimundo. Gracias, Lucía. Primero que nada, buenas tardes. Un agradecimiento para la doctora Lucía Rafael, para la maestra Emanuela Borsiaquielo, por invitarme. Yo voy a desentonar un poco, quizá con el discurso jurídico. Me permití preparar algo y compartir con ustedes algo más sobre la teoría política. Yo quiero que hablemos de un caso en particular y que apliquemos algunas categorías de la teoría política. Me gustaría hacer una presentación breve para que podamos también platicar. Seguramente ustedes han escuchado desde el año pasado un caso que conmocionó mucho a la opinión pública nacional, que es el de la Ciudad de los Niños. En realidad es en Salamanca, aunque hay una figura jurídica que abarca 3 casas hogar y hay también casas hogar en Michoacán. Cuando se hizo público el caso en 2017, uno de los primeros temas que plantearon los medios de comunicación es que era una nueva versión del caso Mamá Rosa. Hubo una réplica por parte del gobierno del estado diciendo que no había elementos para considerarlo como un caso parecido al de Mamá Rosa. Si ustedes recordarán, el caso Mamá Rosa es un albergue en Michoacán donde encuentran a cerca de 500 niños, ¿no? Y que habían pasado por ahí cerca de 500 niños. PGR logra documentar trata de personas, se configura el delito federal y la primera intervención que hacen es para poner a salvo a las niñas y a los niños. En el caso de Ciudad de los Niños, la discusión es diferente porque PGR no llega y saca a los niños. En ese entonces había más de 70 niños en julio del 2017. Lo que sucede después es que tratan de configurar el delito de trata desde una perspectiva posterior, digamos, ¿no? Lo que quiero plantear con ustedes es una descripción general del caso desde 2 categorías particularmente de interpretación. Una es la biopolítica y otra es la necropolítica. Quiero basar mi trabajo en un texto reciente de la doctora Ariadna Esteves, que ustedes pueden encontrar en internet. Ella es una colega que se hizo feminista recientemente y que está también insertándose en el terreno del derecho. Una internacionalista que pertenece al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, un vecino del CEICH, y ella lo que plantea es que estamos en un momento de administración del dolor y de la muerte, que lo que ahora tenemos como categorías de explicación desde las ciencias sociales no alcanzan a responder a los retos o a las dimensiones que está tomando ahora no solo la presencia del crimen y la delincuencia organizada en la vida social y política, sino cómo las instituciones han estado también cooptadas por el crimen y por la corrupción. El caso de Ciudad de los Niños no se escapa de esa situación. Es interesante observar cómo a partir de una sentencia de una jueza de Guanajuato
si ustedes pueden profundizar en el trabajo jurídico, sobre todo de control de la convencionalidad que ha planteado la jueza, que tiene sede en Irapuato, les recomiendo que lo hagan. Ella ha sido la primera jueza que ha pedido que se abran los cuarteles en casos de desaparición forzada, particularmente de un penjamense en Guanajuato. Ella también ha otorgado suspensiones provisionales en casos de la Ley de Seguridad Interior, y particularmente en el caso de Ciudad de los Niños, lo que hace la jueza Carla es recibir un caso de una niña que estaba en ese momento argumentando, digamos, en términos de su equipo jurídico, que no quería regresar a Ciudad de los Niños. Ciudad de los Niños es un albergue con figura de asociación civil creado hace 40 años, administrado por un sacerdote de nombre Pedro Gutiérrez, mejor conocido por el Papi, por quienes pasaron por ahí. La jueza conoce el caso y lo que decide es, utilizando el interés superior de la niñez, una categoría que está en el artículo 4 de la Constitución, está en la Convención de Derechos del Niño, en la Observación General número 2 del Comité de Derechos del Niño, decide hacer una interpretación protectora y propone que se generen medidas de reparación a más de 150 niños, es decir, un caso individual que ella extiende en términos de la cobertura de la protección de los derechos a más de 150 niños. ¿Por qué? Lo que ella verifica es que a lo largo de la existencia de este albergue, el sacerdote, primero que nada, cambiaba los nombres de los niños, les ponía su nombre, por eso era el Papi Pedro, y les hacía firmar un asunto muy interesante, que era un acta de ingreso, donde voluntariamente los padres renunciaban a la custodia y a la patria potestad para siempre y jamás. Nosotros nos enteramos no solo por la sentencia y el contenido de la sentencia de la jueza, sino por un artículo de Leticia Bonifaz en El Universal, donde justo titula el artículo, en lugar de para siempre y jamás, porque el sacerdote hacía firmar a los familiares un acta de ingreso donde renunciaban a su custodia y a su patria potestad, como las abogadas y los abogados saben, lo cual es irrenunciable, ¿no? Y la jueza, por decirlo en pocas palabras, tiene indicios, hace una labor de investigación en lo penal, lo administrativo, lo civil, obtiene información de diferentes instancias, y ella puede suponer que existe trata de personas con fines de explotación comercial, sexual comercial en el albergue, que hay desaparición de adolescentes, que hay violencia en términos de maltrato para niñas y niños, violación sexual, que se presumía que podía existir venta de niños o adopciones ilegales e incluso tráfico de órganos. Todo en un albergue que debía proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es muy interesante observar todo lo que la jueza plantea en la sentencia, porque va en términos de la argumentación del interés superior de la niñez y de una protección amplia de los derechos humanos, armando una lógica en la que es urgente, primero sacar a las niñas y a los niños que todavía están en ese lugar, regresar los apellidos a quienes fueron, digamos, víctima del delito del parentesco, y generar medidas para que las instituciones puedan reparar el daño, restituir los derechos violados. Desde hace algunos años en México se habla del concepto de protección integral de la niñez a partir de la aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y Carla, alguien que consideramos una íntima amiga, aunque ella siempre es muy protocolaria, ¿no? De hecho, bueno, yo no la conozco, no es mi amiga en lo personal, pero por su argumentación incluso ha sido considerada como una jueza modelo para la Dirección de Derechos Humanos, para la propia Suprema Corte, etcétera, ¿no? Ella lo que señala es que el concepto de protección integral de la niñez, llevado a la práctica, tiene que aplicarse en este caso, particularmente estableciendo planes de restitución de derechos, que es esta medida sugerida por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y le solicita a todas las instancias involucradas que conozcan del caso. El gobierno del Estado, un Estado conservador, donde la mayor parte de la población es católica, un Estado que históricamente ha sido gobernado por el PAN desde hace 37 años, donde surgió el movimiento
sinarquista, el movimiento, perdón, el que defendía del movimiento cristero en Guanajuato y en el Bajío, donde surge el partido sinarquista y que tiene por tradición, digamos, el conservadurismo arraigado en Guanajuato. Lo que propone entonces es que haya un reconocimiento de la responsabilidad en todos los niveles. El gobierno toma el albergue y, digamos, en su función de supervisión del Centro de Asistencia Social, retira la administración del albergue a la asociación civil, y el DIF a partir de julio del 2017 se hace cargo de la administración del albergue. Pero un tema muy importante que hay que señalar, sobre todo para quienes litigan, es que el gobierno del Estado, a partir de diferentes instancias, litiga el amparo a partir de su condición de tercero interesado. Es decir, al mismo tiempo que se hace cargo del albergue, está litigando en contra de la sentencia de la jueza Carla Macías, porque considera que no es un amparo firme. Más adelante el caso llega a la Suprema Corte de Justicia, porque el tribunal colegiado solicita la atracción, los ministros de la Suprema Corte desechan la atracción. Lo que pudimos corroborar extraoficialmente es que existía la interpretación de los propios ministros de la Corte que la jueza se había excedido en su sentencia y que había también presiones al más alto nivel para que la Suprema Corte no atrajera el caso, ¿no? Es decir, tuvimos información de que el propio sacerdote se intentó reunir con los ministros, tuvimos información de que los ministros tenían un proyecto que era favorable para la atracción del caso, eso implicaba, digamos, una política a nivel nacional, pero decidieron no atraer el caso y regresarlo al tribunal colegiado, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que a nivel estatal no había posibilidades de acceso a la justicia, y lo que se hizo, y todavía estamos ahí, es que instituciones federales conocieran el caso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos releva a la Procuraduría de Derechos Humanos, que es el órgano protector de los derechos humanos a nivel estatal, y conoce el caso, digamos, lo atrae. PGR inicia una carpeta de investigación por oficio, por una nota publicada por San Juana Martínez, a raíz de la información documental que fuimos obteniendo en el campo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atrae el caso, emite un acuerdo de atracción. Es muy interesante para quienes les interesa observar cómo la actuación de la CEAB, cómo se comporta la CEAB en el caso Mama Rosa y cómo se comporta la CEAB en el caso Ciudad de los Niños. Pese al acuerdo de atracción, la CEAB tiene a pocos niños, pocas niñas incorporadas en el Registro Nacional de Víctimas y ha sido muy errática en términos de la atención integral y la reparación del daño. Pese a informes, carpetas de investigación, expedientes y demás asuntos del caso, el caso sigue en la total impunidad. Después de un año, el gobierno del Estado le regresa el albergue al Papi Pedro y las instituciones no han avanzado en términos de procuración de justicia. Actualmente la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, y Disability Rights International, una organización con sede en Washington, han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas cautelares por el riesgo a la integridad y a la vida, en el caso de las niñas y de los niños, que todavía estaban en el albergue, que eran al menos 30, que luego fueron llevados a un albergue del propio gobierno del Estado. Hago toda esa descripción como para ubicar más o menos en dónde se encuentra el caso. Los nombres que aparecían durante la documentación del caso eran Vicente Fox, Juan Manuel Oliva, que fue gobernador de Guanajuato, algunos empresarios y políticos de diversa extracción, ¿no? El propio gobernador del Estado, cuando fue secretario de Desarrollo Social, financió proyectos de Ciudad de los Niños, y había también ahí un alcance hacia el propio gobierno del Estado, ¿no? Vamos entendiendo entonces qué nos muestra el caso. Foucault y Esteves nos dicen que la biopolítica se refiere al poder sobre la vida a partir de diferentes tecnologías y dispositivos para garantizar de alguna manera la dimensión existencial y biológica que mantenga el status quo racial, ¿no? Es decir, se refiere a la posibilidad de reconocer las relaciones de poder sobre el ejercicio de la vida, ¿no? Hay una categoría opuesta que yo aplicaría en este caso, que es la de necropolítica, que implicaría la administración del dolor
no solamente por no considerar a las niñas y a los niños personas y sujetos de derecho, sino a la propia administración de la muerte, ¿no? Es decir, desde esta perspectiva, la necropolítica sería el poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de los cuerpos, tales como masacre, feminicidio, ejecución, esclavitud, comercio sexual y desaparición forzada, así como otros dispositivos legal y administrativos. Ariadna Esteves, desde la perspectiva crítica, dice que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por ejemplo, es un dispositivo de administración del dolor, que no busca el acceso a la justicia por parte de las víctimas, ni la reparación integral del daño, que lo que busca es generar ciertas medidas para contener el dolor de las víctimas sin generar un proceso integral de reparación del daño, ¿no? Eso sería interesante observarlo, insisto, desde la perspectiva de análisis del poder que plantea particularmente Foucault. De los testimonios que podemos obtener durante la documentación del caso, había testimonios de exseminaristas, de víctimas indirectas, de familiares, de trabajadoras, de integrantes de la propia comunidad, que arrojaban información que era muy coincidente. Lamentablemente, en la documentación del caso, en muchos momentos fue difícil construir un caso típico, como regularmente hacen abogadas y abogados, justo por la acción del gobierno para cooptar víctimas, para generar un sistema donde no existiera posibilidad de la denuncia ante las autoridades, pero también la denuncia pública. Hay un testimonio que yo quiero recuperar que tiene que ver con esta idea de la necropolítica, y es la abuela, una abuela de 2 niñas que estuvieron en Ciudad de los Niños, nos dice: son unos tratantes de blancas, de niñas, de bebés, las desaparecían. Dicen que el padre Pedro es un ángel, pero él llevaba a sus amigos, los mismos seminaristas, sacerdotes y amigos. Ya cuando estaban tomados se llevaban a las niñas y allí las traían abusando de ellas. Son como un rebaño de chivitas. Lo que plantea la abuela es que pues no solamente hay un control sobre el cuerpo de las niñas, sino toda una lógica de violencia sexual, trata de personas y eventualmente desaparición de las adolescentes embarazadas, lo cual podemos nosotros tener contacto en particular con un caso que después no pudimos, IPGR tampoco pudo configurar en el delito de trata, pero había 2 adolescentes que habían desaparecido y que después el gobierno del estado impidió a PGR que pudiera tener contacto con ellos, ¿no? El biopoder. Los testimonios que el propio padre planteaba, decía que en los 40 años que él había tenido administración del lugar, habían pasado cerca de 400 niños, niñas. Cuando la jueza conoce el caso, documenta al menos 150 cambios de nombre, y cuando la jueza emite la sentencia y se tiene el primer contacto con el caso, el DIF señala que hay 73 niñas, niños y adolescentes en Ciudad de los Niños. Había otro albergue que era Ciudad Juvenil. En ese albergue lo que se pudo documentar frente al testimonio directo es que había al menos 20 adolescentes que huyeron después de que se corría el rumor, incluso generado desde el propio sacerdote, que PGR iba a llegar, como llegó con Mamá Rosa, y que los iba a sacar y que los iba a llevar a algún lugar desconocido, ¿no? Es importante ir documentando caso por caso, porque había situaciones donde por pobreza, cosa que es contrario a las directrices de Naciones Unidas en términos de institucionalización, llegaban al albergue. Había algunos casos donde efectivamente los niños o las niñas estaban en condición de orfandad, y había otros casos que podríamos considerar de ingreso voluntario, que tenían que ver donde las familias llevaban a las niñas y a los niños. Otros eran canalizados directamente por las instituciones, el DIF municipal, el DIF estatal, llevaba a niñas, niños a este lugar con la intención de que allí pudieran, digamos, tener este cuidado residencial, ¿no? Pero los datos oscilan entre recién nacidos, niñas, niños en primera infancia y también adolescentes, ¿no? Es interesante también señalar en términos del control, en el discurso del sacerdote, los grandes
eran egresados que muchas veces eran vinculados a instituciones públicas y que generaban una red informal de apoyo al sacerdote. Decían varios testimonios, cuando se hace público un caso, son los grandes, los que ya en su calidad de abogados, de funcionarios de gobierno, son los que van a dar testimonio de que el papi Pedro era un buen sacerdote, ¿no? Hubo, después de que se hizo público el caso, una rueda de prensa donde inician un proceso de difamación en contra de quien resulte responsable. Fuimos denunciados penalmente por difamación y había un grupo de grandes detrás no estaba el sacerdote, pero detrás del abogado, y daban ese testimonio, ¿no? El testimonio, digamos, de que ellos habían sido egresados del albergue, que habían sido cuidados por el papi Pedro, y se generaba una suerte de oposición de discursos, ¿no? El discurso de quienes estábamos generando una difamación, una campaña en contra, quizá con intereses políticos, decían ellos, y quienes en términos discursivos planteaban el tema de que el papi Pedro era un buen sacerdote y que siempre había salvado a muchos niños, ¿no? Culturalmente también en Salamanca existía esa condición de incredulidad. No es posible que esto esté sucediendo, como el papi Pedro, ¿no? ¿Por qué están diciendo esto en contra del papi Pedro? Pero bueno, había ahí una suerte de discursos y una respuesta también por parte de las instituciones. Schmidt plantea que el estado de excepción se refiere a algunas medidas extraordinarias en una democracia durante un periodo de crisis determinado. Giorgio Agamben plantea, en italiano, que en realidad el estado de excepción no es solo temporal, sino que puede ser en algunos casos una regla civil, legal, donde la vida está subordinada al poder del Estado y solo está presente a través de su exclusión, ¿no? Es decir, en este caso, niñas, niños que podrían haber sido de por sí huérfanos y que al entrar al albergue sencillamente perdían su identidad, perdían su origen y eran eventualmente tratados en muchos de los casos, particularmente el caso de las niñas y las adolescentes, como chivitas, como nos decía la abuela, ¿no? Y eso no era algo, algo temporal, era algo que administraba el sacerdote en vínculo y en financiamiento con el propio gobierno del Estado, ¿no? Creemos entonces que había no solamente un poder sobre la vida y sobre el cuerpo, sino que había una administración del poder desde el punto de vista de la administración de la muerte, ¿no? En algún momento la periodista San Juana Martínez nos decía que ella tenía testimonio de que había incluso un crematorio al interior del albergue. Nosotros nunca pudimos entrar al albergue porque era resguardado por el DIF, ¿no? Pero nunca lo pudimos verificar, ¿no? Había ahí un tema respecto a eso. Lo que sí se pudo verificar en la sentencia de la jueza Carla Macías era la violencia física, los golpes. Había un cuarto que era el cuarto de castigo donde encerraban a los niños que se escapaban, y hay un tema que después de un año de la documentación, después de muchos procesos, incluso de medidas de protección y demás, que ahora podemos decir claramente en el mismo contexto de la realidad guanajuatense actual, que era el vínculo o el posible vínculo que el sacerdote tenía con delincuencia organizada. Obtuvimos testimonios de que el sacerdote, de que al menos 2 adolescentes se referían a sí mismos como integrantes de la familia. Cuando lo contrastamos con autoridades estatales, lo negaban rotundamente, pero el PGR investigaba dentro de sus líneas de vinculación con el delito de trata de personas, particularmente el enriquecimiento ilícito del sacerdote Pedro Gutiérrez. La periodista Kenia Velázquez acaba de ser merecedora de un reconocimiento honorífico en el concurso premio de reportaje sobre la discriminación de CONAPRED, y en el reportaje que ella denomina Ciudad de los Niños sin Dios ni ley, logra documentar todo el enriquecimiento, las propiedades y todo lo que está alrededor del sacerdote. Como ya decía, también tenía albergues en Michoacán, y lo que se suponía como hipótesis es que había una red de trata entre Guanajuato y Michoacán. En ese momento
nosotros pudimos, en este mismo sentido, no solamente considerar que era un riesgo para las niñas y los niños, sino que existía un suprapoder más allá del Estado, que incluso podría haber estado detrás del sacerdote. Y ahí hay dos hipótesis que nos planteamos que puede ser importante también verificar. Uno, que podría suceder como ha sucedido con algunos albergues en el norte del país, particularmente de migrantes, donde el poder, el narcopoder, a partir de la amenaza se hace cargo, digamos, de algunos albergues, ¿no? Es decir, el derecho de piso, la amenaza o el vínculo directo del sacerdote con la delincuencia organizada. No teníamos muy claro, y eso me parece que es también competencia de PGR, y lo está investigando en términos de delincuencia organizada, si efectivamente había vínculos con la familia. Hay que decir que actualmente Guanajuato está viviendo una crisis de seguridad por la pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y un cártel local, el cártel Santa Rosa de Lima, que tiene presencia en el municipio del mismo nombre, y la pugna tiene que ver con la disputa territorial por el combustible, por el robo a combustible, ¿no? Entonces, un elemento más, no solamente para añadir a este estado de excepción, que ya no es excepción, sino que se convierte en una regla, y la administración de los dispositivos de la muerte y del dolor, no solamente por parte de un particular, por parte del Estado, y en este caso también por un narcopoder que no podíamos nosotros verificar, ¿no? Agamben también nos habla de un concepto que es en el mismo terreno de la teoría política e interpretativa, la nuda vida, ¿no? Es decir, la vida desprovista de valor. La reducción de la vida a su estatus biológico, una vez más las chivitas, y Esteves analiza la condición del homo sacer, o sujeto también desprovisto de su condición de persona a partir de la exclusión jurídica y política, y ella lo hace a partir de la condición del refugiado. Lo que nos dice Esteves es, bueno, el refugiado solo es persona a partir de la exclusión, comienza a ser sujeto de algunas políticas de carácter humanitario, la propia condición legal de refugio permite reconocerle de nuevo su condición jurídica, pero en el fondo está sujeto al Estado, a que se le otorgue, ¿no?, esa condición. Y nos dice también Agamben, muchos de los habitantes de esta condición son habitantes de territorios donde la ley no tiene vigencia, lugares de excepción donde los prisioneros incluso pierden su condición de personas, ¿no? Ahí tendríamos que preguntarnos si las niñas, los niños del albergue podrían entrar en esa categoría, ¿no? Si sabemos quiénes son, dónde están, qué hacen, si eran no solamente maltratados, sino tenían un proyecto. Escuchamos dentro de los testimonios el de una mujer adulta que decía que ella había sido beneficiada por parte del cura y que le había perdonado sus pecados y le había devuelto su nombre. Cuando ella cumple la mayoría de edad, el cura decide, dice ella de forma extraordinaria, regresarle sus apellidos y de alguna manera su identidad. Ella rehace su vida, se muda de lugar, de alguna manera tiene contacto todavía con el sacerdote, ¿no?, en esta condición de víctima que tiene una relación afectiva con el victimario, pero ella, como otras víctimas, se rehúsa a rendir testimonio frente a PGR, se rehúsa a aparecer frente a alguna autoridad hablando en contra del sacerdote, pero lo que ella plantea es ese tema excepcional donde ella vuelve a ser persona, vuelve a tener su identidad, sus nombres, pero ella dice es un caso que regularmente no sucedía en el albergue, ¿no? Entonces sí hay ahí una condición que les priva de su propia identidad, de su condición de persona, lugares de excepción que se convierten en una cuestión permanente y que son validados por el propio Estado, entendido por el gobierno estatal, pero también por el gobierno federal, ¿no? En este caso PGR, con el año que tiene investigando el caso, no ha hecho ninguna consignación y dudamos que lo haga, ¿no? Creemos entonces, para ir cerrando, que hay una política de muerte y no una política de vida,
que las niñas, los niños no son beneficiarios de derechos ni de protección integral, sino que son lugares, son sujetos, son víctimas de la necropolítica, se convierten entonces en víctimas de una política de muerte, porque el espacio, en lugar de otorgar la vida, lo que está haciendo es administrar el dolor y la muerte. Hay una postura muy interesante de la organización Disability Rights International, que plantea que cualquier tipo de institucionalización, por muy positiva que sea y por muy supervisada que sea, genera un efecto negativo en el desarrollo de los niños, y que entonces habría que trabajar en contra de que cualquier institución, aunque pueda ser positivo en algún sentido, exista. Han documentado casos en Guatemala muy similares a Ciudad de los Niños y a Mamá Rosa, donde se plantea una red de violencia sexual a niñas, niños con discapacidad en albergues o en instituciones de acogimiento residencial, ¿no? Y es brutal la manera en la que lo va documentando la organización, y ella claramente dice: nosotros estamos en contra de cualquier institucionalización porque tiene un efecto negativo sobre la vida de las personas y particularmente sobre la vida de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ahí podríamos observar esta interseccionalidad que las feministas claramente nos han enseñado a otras disciplinas y a otros activistas, que es mujer, niña, discapacitada, en procesos de acogimiento residencial y en etapa de vida sexual reproductiva, ¿no? Es decir, una multiplicidad, una condición de victimización múltiple, donde estas personas dejan de ser personas por las políticas y los dispositivos de administración del dolor que están claramente organizados para que no suceda nada, ¿no? Y ella no les dijo que estaba embarazada, entonces se dieron cuenta ya cuando estaba afuera. Y ese tal Martín Bermúdez le habló por teléfono hace poquito y le dijo que la iba a matar, que de todos modos le iba a quitar a la niña, porque la niña era de allá, de la Ciudad del Niño, y que ella se vino y se la trajo. Es el testimonio de una familiar de una adolescente que se fuga de Ciudad de los Niños, embarazada. En algunos momentos decía que había sido víctima de violencia sexual, en otros momentos parecía que había sido una relación consensuada con uno de los trabajadores, pero lo que resalto de este aspecto es cómo hay una propiedad de los recién nacidos. Los recién nacidos pertenecen al albergue, son lo que le da la posibilidad de conseguir recursos al papi Pedro, o son lo que le da la posibilidad de tener más niños, ¿no? Entonces, o son las chivitas, las niñas que se embarazan y que son reproducidas así, o son los recién nacidos que pueden ser vendidos, tratados, no lo sabemos, ¿no? Creemos que ese es un tema abierto para la justicia, creemos que es un tema que sigue haciendo daño en Guanajuato y que revela lo que sucede detrás de las paredes de algunos de los albergues. No solamente el maltrato físico, sino también toda la red que está detrás de estos esquemas, ¿no? La Ciudad de los Niños entonces es un lugar de muerte. Creemos que la marginación, el anonimato, el control y la violencia en la que estaban o están todavía sometidas niñas, niños y adolescentes, porque el papi Pedro, una vez que retoma la administración del lugar, dice: quiero a mis niños de vuelta, el gobierno del estado me los robó, yo tengo todavía condiciones para seguir trabajando. Parte de lo que está solicitando DRI junto con Redim a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que cierren esa asociación civil, que impidan que ese sacerdote vuelva a tener bajo su encargo cualquier tipo de protección a niñas, niños o adolescentes. No sabemos si la Comisión Interamericana va a otorgar esas medidas cautelares, pero ahí hay un tema que tiene que ver con que el ciclo no ha cerrado, ¿no? Mamá Rosa no ha muerto, ¿no? El papi Pedro sigue queriendo tener niños bajo su custodia, ¿no? Y en esos lugares de muerte y de dolor sigue todavía presente el fantasma de la necropolítica, que ataca a la orfandad, pero también a la pobreza, ¿no?
hay una activista en Tijuana que se llama Sayak Valencia, que nos dice que está bien el asunto de la necropolítica de Membe y de Agamben en África, pero que habría que situarlo, la investigación situada de la que hablan también las feministas, ¿no? Y ella dice, al menos en Tijuana, existen dos elementos que podemos observar en términos de la necropolítica, que es la pobreza, la criminalización de la pobreza y el hiperconsumo. Y ella nos dice que la necropolítica y el control del cuerpo tiene que ver con cómo las empresas privadas, necroempoderadas, se hacen cargo también de explotar los cuerpos a partir de la criminalización de la pobreza y el hiperconsumo. Yo me preguntaría también si en Guanajuato, ahora que encabezamos también la lista de policías ejecutados, estamos en los primeros lugares de feminicidio, ahora vinculados a la delincuencia organizada y la pugna por el huachicol. No estamos también en un ejercicio de narcopoder situado, particularmente en el sur del estado, en el vínculo o en la frontera junto con Michoacán. Tendríamos que preguntarnos eso, si estamos en un estado de excepción, como dice Schmidt, estamos en un estado permanente de excepción, como dice Membe, o si estamos en un narcopoder situado, como diría Valencia, ¿no? Es decir, cómo en cada una de las regiones, en cómo vamos entendiendo esta dinámica de la muerte a partir también de cómo se ubica en nuestros propios espacios temporales y geográficos, ¿no? Nosotros siempre agradecemos esta discusión de lo nacional y cómo se va planteando el impulso que desde el centro pues, se pueden dar algunas iniciativas, pero siempre es importante estar mirando lo local, qué sucede en las realidades locales, cómo se vive desde la perspectiva de los periodistas, de las activistas, las feministas que están en el terreno realizando permanente ese trabajo, ¿no? Y hay una práctica criminal de los gobiernos, dice Sayak Valencia, ¿no? Es la explotación de los recursos naturales, la venta de la seguridad privada y el miedo a la población, dice ella, en Tijuana particularmente, una manera de controlar a la población, de hacerles mercancía de intercambio o consumidores de los bienes ofertados por el narcomercado, ¿no? Y para cerrar ahora sí, mire, yo no me atrevo a hablar, porque todos tememos por nuestra vida, porque el hombre es muy peligroso y tiene gente muy pesada, y nunca lo han podido hacer. Yo no sé por qué hasta ahora le pudieron mover el tapete, nunca le habían podido hacer nada, es intocable ese señor. Y creo que ahorita yo no sé cómo se manejaría el gobierno, que lo fregaron. Nos dijo un ex seminarista que nos pide también anonimato y que él muestra un poco esta perspectiva interna de la narcopolítica y la violencia, ¿no? Tendríamos que preguntarnos dónde están las víctimas. ¿Qué ha pasado con esos 150 niños a los que les despojaron del nombre? ¿Qué pasó con esos más de 35 niños que ya no están en el albergue? ¿Qué pasó con esos 35 niños que ahora están en el albergue del gobierno del estado? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con el cura? ¿Qué va a pasar con otros albergues? ¿No? Y eso nos mueve, como dice el título del seminario, a la interdisciplina. ¿Cómo vamos a construir una perspectiva desde lo jurídico, lo político, lo social, la atención a las víctimas, la incidencia política, el diálogo con diferentes actores, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que yo concluiría, ¿no? Vamos a tener diferentes retos y uno de los retos es cómo enfrentamos este tipo de violencia, donde hay complicidad del Estado, donde hay eventualmente un narcopoder vinculado, donde hay muchos fenómenos, diríamos los defensores de derechos humanos, de violaciones graves a derechos humanos, tortura, desaparición, trata de personas, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a esta problemática? Y con eso cerraría mi participación. Me imagino que todos están un poco igual que nosotros. Es algo que se había hablado durante mucho tiempo, que he dejado de escuchar
durante un rato. Es una situación gravísima. Es muy impresionante la manera en la que el doctor Sandoval hace esta interacción entre los textos de nuestros grandes autores y la realidad de este espacio de México, que es dramática y que además desgraciadamente no creo que se concrete, como él mismo nos dijo, a Guanajuato o a Michoacán. Hay preguntas. Les voy a pedir que tomen la palabra, que pregunten, que podamos tener una conversación. Y mi única pregunta, digo, habría muchas cosas que hablar, pero es casi un poco retórica, porque cuando nos comenta Raimundo que se logró crear esta red de chicos que estaban en la casa, en el albergue, egresados que les llaman, que también hay una pregunta al respecto. La pregunta es quiénes les daban ese trabajo a los egresados en el gobierno, ¿no? Y eso creo que sería como una huella muy fundamental de darle seguimiento a quienes los contrataron para saber quiénes del Estado están detrás de esta red brutal. Bueno, yo me quedo helada y les pido que nos acompañen con sus preguntas para que pensemos juntas sobre este tema que además, en el caso, bueno, el doctor Sandoval ha sido súper valiente en seguir trabajando en este tema y que le agradecemos que lo traiga a esta mesa porque necesitamos pensar de qué manera se rompe esto, ¿no? Le paso la palabra a Emanuela. Vale, nada, antes que nada agradezco como siempre Raimundo, porque desde hace 5 o 6 años decidí que Guanajuato tenía que ser para mí el punto de partida para entender todo lo que pasaba en el país. ¿Y por qué eso, no? Porque hace 5 o 6 años parecía que en Guanajuato no pasaba nada, ¿no? Entonces se tiene que entender que donde no pasa nada va a pasar todo después, como desafortunadamente está pasando ahora. Y Raimundo, muchos más activistas de Guanajuato y muchos estudios que están a testimonio de eso que estoy diciendo, se empezaron a hacer hace 5 años, 6 años, cuando todo este efecto dominó de pérdida de derechos se podía por lo menos parar, ¿no? Quería añadir una cosa que para mí es importante, después Raimundo me dice si me estoy equivocando. ¿Por qué una realidad como Ciudad de los Niños, una realidad como Ciudad de los Niños se instala en un territorio como Guanajuato? En el sentido que algunas realidades no se instalan, no se reproducen por casualidad en determinados territorios, ¿no? Así como pasaba en la final de la década de los 90 en Ciudad de Juárez. Entonces, ¿por qué se instala allá? Como me enseñó hace años Raimundo, porque en Guanajuato hay una intersección, un entrelace perverso y efectivo entre política, empresa y criminalidad organizada. Sin esta alianza muy fuerte, no se reproduciría un clima de impunidad tal para que una realidad como la Ciudad de los Niños pudiera tener toda esta fuerza, ¿no? de necropolítica, como bien describe Raimundo, ¿no? Creo que eso es una cosa que tenemos que tener bien presente cuando analizamos cada realidad. Yo no estoy más de acuerdo de analizar con la categoría, a través de la categoría de Agamben en estado de excepción, lo que está pasando hoy en México, porque en realidad no son estados de excepciones, ¿no? No son células o manchas de leopardos, así como decía en los años, al principio de esta década, Alma Guillermo Prieto. En realidad, la mancha de leopardo se comió todo el país y los estados de excepciones se dilataron hasta borrar la frontera entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces, vamos por allá a repensarlo, ¿no? Y creo que sea importante eso. Y quería preguntar a Raimundo una cosa que me interesa mucho, ¿no? Entre muchas que, pero no quiero
tomar demasiado la palabra. Cuando la jueza Carla Macía de Irapuato decidió abrir, como tú dices, la sentencia de los archivos de desapariciones, ¿eso qué efecto tuvo? ¿No? ¿Qué efecto tuvo y qué más se descubrió por allá? Gracias. Sí, sí. Muchas gracias y vamos a dar la palabra a ustedes, a quien quiera. Es que como se está transmitiendo fuera, es para que también nuestros colegas que lo escuchan nos oigan. Yo lo digo como mamá de víctima, no sirve para nada. Yo tengo 2 hijos que han sido víctimas. Una lamentablemente la encontramos muerta y otro niño ahorita está en la agencia 59. Durante 9 años yo luché contra Rochín para que se le diera una protección e integridad a mi hija, pero no se la dio. Todavía una semana antes de que la mataran, ella solicitó el apoyo. Nos tuvieron 4 horas ahí en la noche y jamás le dijeron sí te ayudamos. Aquí lamentablemente la Comisión de Derechos Humanos y el CEAP van de la mano, porque nosotros hemos interpuesto muchísimas quejas y no han procedido. Y como usted lo dice, creo que esa conducta que usted menciona aquí en los albergues también se dan en los centros de atención de adicciones. Mi hija estuvo en uno de ellos, a donde hubo menores de edad. Lamentablemente aquí en México no existe un refugio para víctimas de trata con adicciones y llegó a dos centros de rehabilitación a donde la explotaron, la vendían por carne, la intercambiaban por una salida de la madrina, la golpeaban. Fue una de las víctimas más dañadas en un centro de rehabilitación y los que los protegían eran las mismas autoridades. Y como usted dice, los mandaban a sacar provecho a costa de ellos para la gente del albergue. Y yo como mamá ahorita estoy buscando que realmente se haga visibilidad a todo esto, porque hoy en día la justicia no existe para la gente vulnerable, solamente la gente de cuello blanco. Y que realmente cuando llega una víctima, su caso debe ser espectacular para medios y todo, para que le puedan hacer caso. Y en el caso de mi hijo, pues ha sido es la 4ª vez que tuvo un abuso. Él el año pasado estuvo en la agencia 4 meses y de ahí tuvo una crisis y su salida era mandarlo al psiquiátrico. En el psiquiátrico estuvo 4 meses, a donde le violentaron sus derechos como no tiene idea. Buscamos las formas de que lo ayudaran, no quisieron. Apenas hace poquito él llegó solo porque fue captado por una persona y la misma procuraduría le dijo, no, como eres un paciente psiquiátrico, un retrasado mental, no vamos a proceder. Y ahorita lleva 1 mes y medio en la agencia que no han podido lograr llevarle a un lugar adecuado para su necesidad. Y ahorita estamos esperando la respuesta y realmente, pues sí, me da pena que el Estado de Derecho de los niños y niñas sean vulnerables. Y la verdad que hay que luchar por eso. A mí me han tratado de callar la boca muchas veces, pero yo tengo el valor para seguir adelante. Y más por las personas vulnerables. Porque como mamá y como víctima directa, mi vida ha sido un infierno hasta ahorita. La misma comisión, apenas la semana pasada fui a la Comisión de Derechos Humanos, a la del DF, y me dijo la directora del área, usted dice, ¿qué tanto busca en la carpeta de investigación de su hija? ¿Qué tanto busca en el caso de su hijo? Yo me quedé impactada porque después de tanto tiempo me mandaron a una cuestión psicológica que según para valorar el daño que he tenido durante todo este tiempo como mamá de víctima.
Y luego llego y que me dice, señora, no podemos hacer nada porque la Procuraduría no nos quiere dar la carpeta, que porque por 200 hojas. Le dije, oiga, a mí me lo dieron en un día y ustedes como institución, ¿cómo no se la van a dar? Entonces ellos mismos cortan todo y son los mismos que revictimizan a la familia. Como hace poquito vine y como dijo un especialista en la Comisión de Derechos Humanos, que a las víctimas lo que más les dañan es la salud mental, y sí es cierto. Y no hay protocolo de atención de psicólogos y especialistas en las procuradurías ni en las comisiones para tratar a una víctima. Y muchas gracias. Bueno, efectivamente sí hay una colusión, a mí no me cabe la menor duda, y no para beneficio, sino es una simulación constante de todas las instituciones, llámese Procuraduría, llámese PGR, PGJ, ¿no? Todas ya es un letargo, se manejan de la misma forma y con las mismas respuestas siempre, ¿no? Yo creo que tengo de tratarlas unos 5 años, 6 años, ¿no? Y es increíble de veras que a pesar de que uno habla con ellos, les habla de protocolos de atención, pide una profesional de psiquiatría, porque hay víctimas de trata que necesitan una especialidad de psiquiatría al principio. Después podrá ser psicología, pero cuando ellas son captadas y llevadas a esos albergues que son de miedo de la PGR, ¿no? Porque uno de ellos, que se llama la Perla Mexicana, tienen cajas, ¿no? Donde tienen una serie de psicóticos que le suministran, ¿no? Un día sí, el que tenga la carbamazepina o sertralina, así al azar, ¿no? Sin ninguna responsabilidad, sin ninguna ética profesional, ¿no? Entonces, y las mismas autoridades saben de esto. Y les hablo de fiscales, les hablo de subprocuradores, y se quedan todos callados, ¿no? Y en una complicidad enorme, ¿no? Que dice uno, bueno, esto ¿cuándo va a cambiar de veras? ¿No? Porque sabemos que ahorita se aproxima un nuevo gobierno y dices, en realidad será capaz de transformar, de darle un giro de 360 grados por estas niñas, por estos niños, por estos adolescentes, víctimas de trata, ¿no? Víctimas de flagelos impresionantes y que son ahí, que los captan, los rescatan, eso sí, rescatan muchas víctimas y vayas en operativas, todo, pero a las 72 horas los mandan a su casa, ¿no? Y pues que te vaya muy bien con toda esa carga que tienes, y si te violaban 60 veces al día, pues pobrecita, pues ojalá salgas adelante con ese flagelo que tienes, ¿no? Entonces, realmente, ¿de dónde van a salir las directrices? ¿Van a salir de la UNAM? ¿No? ¿De dónde va a salir este trabajo interdisciplinario? ¿No? ¿De qué institución para poder confrontar esa realidad tan cruda, ¿no? En la cual tenemos aquí en este país, ¿no? Buenas tardes. Voy a tratar de ser breve porque son muchas las provocaciones que vienen a mi mente a partir de la exposición que nos hace el doctor Raimundo. Mi nombre es Gabriela Ruiz, yo soy profesora e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y estamos aquí 10 de mis estudiantes y yo que estamos realizando una investigación que tiene que ver con la mercantilización del cuerpo infantil. Y el tema que nosotros hemos colocado sobre el análisis y la reflexión, pues tiene que ver precisamente con las adopciones ilegales que se han venido destapando en México, partiendo precisamente de experiencias como Casitas del Sur, como Mamá Rosa, como un albergue en el Estado de México que es el de la Madre Inés de la Divina Providencia, y bueno, pues este último que es Ciudad de los Niños.
Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarnos o de tener una charla con la periodista Kenia. Ella fue a un foro que nosotros estamos desarrollando que se llama Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo. Y platicamos sobre la investigación, los hallazgos, partiendo de un supuesto hipotético que es precisamente cómo se entrelazan la trata de personas con fines de adopción ilegal y los otros fines, como puede ser el tráfico de órganos prácticamente sin documentar, la situación migrante y la explotación laboral y sexual infantil. Los hallazgos que hasta el momento tenemos son impresionantes. Solo hemos trabajado periodismo de investigación porque no está documentado. Y bueno, la referencia teórica que nos hace el doctor Raimundo es congruente con lo que hemos venido trabajando. Nosotros lo estamos colocando más desde los cuerpos desechables de Bauman y esta necesidad de estos cuerpos para que el Estado pueda estar. En realidad lo que nosotros estamos pensando como trabajadoras sociales tiene que ver más con la intervención. ¿Qué hacemos con estas familias cuyos testimonios llegan a nosotras en las instituciones, en las organizaciones de la sociedad civil? ¿Y cómo hacer para la reparación del daño que hay? Bueno, tenemos ahí jurídicamente, ¿no? Está el recurso que incipientemente se da, pero bueno, digamos que se coloca ahí la discusión. Cuando se habla de la reparación de la trata de personas, pues está ahí más bien colocado en la parte monetaria y poco se ve la parte humana que es, dirían los abogados, de imposible reparación. Entonces, bueno, pues agradecer, me quedo con muchísimas más dudas, preguntas, cosas que me inquietan y que creo que nos conmueven porque ellos están en la formación ahora, ¿no? y cómo les impacta. Hoy aquí está la licenciada Marijane Sandoval y ella y yo fuimos peritos en el caso de La Gran Familia. Y por supuesto ver que se repite la historia, la impunidad y que como profesionales ponemos todo lo que creemos que teóricamente, metodológicamente podemos poner y ver que el aparato estructural y que las violencias estructurales no nos dejan mucho camino, ¿no? Y entonces por más que uno quiere en estos intersticios tratar de encontrar caminos de luz, es muy complejo. Entonces, para nosotros es de mucha utilidad y sí quiero agradecerles y pensar en cuáles serían estas estrategias que desde la academia podríamos estar provocando, articulando, generando. Estamos en este divorcio, ¿no?, entre lo que hace la gente en el campo operativo, lo que hace la gente que documenta desde el periodismo de investigación y lo que los académicos nos inventamos desde nuestras teorías, tratando de encontrar a Foucault en estas realidades y nos rebasa la realidad. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, buenas tardes. Me quedo un poco pensando en esta pregunta que hacía usted para el expositor con relación a por qué Guanajuato, qué condiciones se dan para que surja esto. Y me quedo un poco pensando que no es Guanajuato, desafortunadamente, es todo el país. Todo el país está lleno de esto. Una de las estrategias que me parece que desde la academia puede servir es sensibilizar mucho a los estudiantes en función de qué estamos haciendo con la infancia en nuestro país. Porque cada vez que sale una noticia como Casitas del Sur, como las que ya mencionó la maestra Ruiz, pues se hace todo un boom mediático, ¿no? Y están las cámaras, y están las entrevistas, y están los reflectores, y pasan 3 días, 5 días y se acabó. Carpetazo hasta que surge otro. Eso es tangible, ¿no? Casitas del Sur se dio un semiseguimiento y se olvidó. Y por ahí la niña que buscaban y que generó todo esto, no, ya apareció y se acabó, ¿no? Ahí ya nadie más habla de Mildred, me parece que se llamaba, ¿no? Esa, Ilse Michel. Con Mamá Rosa, que bueno, si ustedes cuando escuchan el relato del doctor Raimundo, todos nos estremecemos con esto, quienes estuvimos en ese operativo, es como inenarrable lo que vimos, lo que vivimos. Pero más allá de esto es como, bueno, ¿y qué pasó después? ¿No? Mamá Rosa ya murió,
Me parece que quedan 2 o 3 personas por ahí recluidas. Los niños, los adolescentes, unos no los trajimos a DIF Nacional, pero volvemos a esta situación de cosificar, ¿no? Porque bueno, pues ya fueron cosificados allá y ahora sin ningún protocolo, sin ninguna situación organizada, pues ok, lo primero es protegerlos, está perfecto, protegemos integridad y vida, pero ¿y después? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces creo que desde la parte social sí tenemos que interesar mucho a los estudiantes en la infancia, porque de verdad toda esta parte de qué bonito los niños, los bebés, ay qué lindos, se acabó, ¿no? O sea, ahí sí, ya, o sea, no, como que no nos ponemos a ver que ese niño, ese bebé, tiene todo un entorno que le está haciendo sumamente complicado, que lo está violentando en cada momento con este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, me voy a un ejemplo, en cualquier colonia en la que alguien viva, en cualquier delegación o alcaldía ahora, vayan a peinar un poquito de esa colonia, ¿no? Y se van a encontrar con que hay N número de casas hogar, que quién las regula, no lo sabemos. ¿Quién las abrió? Tampoco lo sabemos. Y voy a decir algo que la verdad es como muy fuerte porque yo lo he hablado en otros foros. El tema de las adopciones ilegales, pues resulta que tenemos un órgano como es el DIF Nacional, que es el encargado de regular las adopciones, pero que resulta que las asociaciones civiles que también se dedican a esto, pues no pasan por ese filtro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues confiamos en la buena fe de las personas y no podemos confiar en la buena fe. ¿Por qué? Porque tenemos los ejemplos, ¿no? Y tenemos muchos más en donde está relacionado directamente la muy buena persona, la muy buena intención con el delito, desafortunadamente, ¿no? Entonces, creo que este tipo de charlas, este tipo de conferencias es como importante y de manera como obligatoria estarlas haciendo en todas las facultades que tengamos que ver, en las escuelas que tengamos que ver con infancia. Eso es todo lo que quiero comentar. Gracias. Muy interesante lo que plantea, gracias por sus comentarios. Yo iría respondiendo como fue planteándose. ¿Quiénes les dan trabajo a los egresados? El gobierno del estado. Uno de los primeros casos que documentamos de maltrato tenía al menos 10 años de haber sido denunciado y era el DIF municipal de Salamanca y el Ministerio Público de Salamanca los que se negaban a avanzar la investigación. En muchos casos porque había gente ya de los egresados vinculado a ese proceso, ¿no? Y creo que eso habría que verlo en términos no solamente de la administración, del dolor y del control social dentro del albergue, sino cómo se extiende la red más allá de ese albergue, ¿no? Ya son adultos y se crea esa red todavía, decíamos nosotros informal, porque había una red de vínculos políticos muy explícita, pero había una red allí informal, ¿no? ¿Por qué se da en Guanajuato? Yo sí creo que hay una característica particular y lo diría en términos de Guanajuato y Michoacán. Aunque había albergues en los dos lugares, en Guanajuato era donde se tenía mayor número de niñas y de niños y la dinámica de movilidad era cuando estaban embarazadas se trasladaban a Michoacán. Lo que pudimos verificar es que en Michoacán había pocos niños, pocas niñas, sobre todo eran adolescentes, y lo que suponemos, me atrevería yo a decir, que tiene que ver con el tipo de vínculos y de protección que podía tener Guanajuato. Vicente Fox fue padrino el vínculo con el Yunque, con grupos conservadores. Juan Carlos Romero Hicks, que ahora es diputado federal, estuvo también en este proceso. Juan Manuel Oliva, que fue gobernador. Es decir, podríamos hablar al menos de 3 o 4 administraciones del gobierno del estado vinculadas con el proceso de la casa hogar. Yo sí creo que hay un asunto particular
en términos de la protección que estaban dando los políticos, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la sentencia del penjamense desaparecido? Hay que decir que este caso, si no mal recuerdo, debe ser de 2015 o 2016. Todavía la CEAB estaba, digamos, no tenía el alcance que puede tener ahora en términos del Registro Nacional de Víctimas y de los procedimientos de reparación del daño. Y no existía la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que ahora establece incluso grupos de búsqueda. Es decir, no había un proceso de reconocimiento de la participación de las víctimas en la búsqueda, como ahora podemos ver que se intenta hacer un operativo de búsqueda donde participan ya los familiares. En el caso del penjamense, la sentencia de la jueza Carla Macías va en el sentido de que se abran los cuarteles para que se busquen, pero no tiene tampoco un alcance, digamos, lamentablemente para la aparición de la persona, pero en términos jurídicos, políticos y simbólicos incluso, tiene un papel relevante porque el alcance que pudiera tener en términos de… Hace un rato me reuní con el subdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, y justo me decía eso, hay que cuidar mucho a la jueza Carla, porque mucho de lo que está generando, la necesidad de los niños, este caso, la Ley de Seguridad Interior, hubo también una sanción económica que ella puso a un integrante de la Marina porque no cumplió un procedimiento también de sentencia, y que incluso ha sido, lo decía yo informalmente, verificado, ha sido calificada como una jueza que se extralimita en términos de su alcance por los propios ministros de la Suprema Corte. Es decir, sí hay como un elemento que habría que observar, quizá, y Carla en sus sentencias plantea esa perspectiva, o sea, que haya dicho protección integral, quiere decir que sugiere de alguna manera poner a actuar a las instituciones y utilizar los recursos que existen, que eso es, digamos, lo que nos queda a las personas defensoras de derechos humanos en términos de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Yo apoyo la idea de los equipos multidisciplinarios, la discusión en todos los espacios, en las aulas, el vínculo entre organizaciones y academia, la participación activa de las organizaciones y los familiares de las víctimas. Creo que eso es fundamental que lo vayamos haciendo. Me solidarizo con su dolor, con toda la resistencia para la búsqueda de justicia. Déjeme también plantear una perspectiva que pueda trascender de lo innombrable a la esperanza, si podemos llamarlo así. Hace 3 semanas, bueno, me voy un poco antes, cuando se llevaron a cabo las elecciones en coordinación con la organización el artículo 19, establecimos un mecanismo de supervisión de periodistas, ¿no? Y teníamos un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp pudimos, digamos, sentir que teníamos un mecanismo de supervisión y de monitoreo, ¿no? Lo que ha sucedido es que algunos mecanismos que hemos planteado, digamos, de supervisión y de seguridad para periodistas han sido, digamos, vulnerados, y los cárteles han tenido cada vez mayor presencia, incluso presionando a periodistas en términos de cómo tienen que orientar su línea editorial, qué es lo que tienen que publicar y qué es lo que no tienen que publicar. Estamos viendo en Guanajuato ahora un fenómeno similar al que se ha presentado antes en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero y en Jalisco, que es el control también a partir de los medios de comunicación y del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Esa es la parte innombrable, ¿no? Cómo nos hemos encontrado frente a esa circunstancia. ¿Qué hemos hecho? Y es ahí donde viene como esta perspectiva de lo que yo podría llamar esperanzador, ¿no? Hemos conformado redes. Los 66 periodistas que fueron monitoreados durante las elecciones, hemos establecido mecanismos de respuesta inmediata frente a alguna circunstancia, ¿no? El sacerdote nos difamó, bueno, más bien nos denunció penalmente por difamación. Establecimos una ruta legislativa para derogar difamación y calumnias. En el paquete de ejercicio de la libertad de expresión, después de un año, se derogaron los delitos de difamación y calumnias, y las carpetas de investigación integradas por la misma Procuraduría de Justicia perdieron cualquier vigencia. Es decir,
Le ganamos una en el legislativo, ¿no? Existe todavía el daño moral y podrían ahí todavía demandarnos por la vía civil, pero le demostramos, si se puede decir así, que no estábamos difamando y que el trabajo que estamos haciendo es legítimo. Es decir, tenemos ahí una suerte de espacio dentro de lo ético y dentro de lo moral que permiten reconocer que lo que estamos haciendo está pegado a derecho y que no estamos incumpliendo ninguna ley, ¿no? Hemos insistido mucho en utilizar los recursos que existen, así sea la SEAP, sea la Procuraduría de Justicia Estatal, la Procuraduría General de la República, y el elemento que más nos ha demostrado la utilidad es la vía política. Paradójicamente, pasar de la necropolítica a la biopolítica. Pensar que en medio de esta falta de actuación de las instituciones, hay que ir a las instituciones, ¿no? En medio de la desconfianza que tenemos con el gobierno del Estado, hay que ir con el gobierno del Estado, ¿no? Las campañas de desprestigio, la falta de acompañamiento del secretario de gobierno, son una lectura, pero tenemos que ir con el secretario de gobierno y decirle qué está pasando con la protección a periodistas, con personas defensoras de derechos humanos y qué tendrías que hacer. Hemos establecido redes muy sólidas con académicas, con organizaciones nacionales, con organizaciones internacionales, y hemos tratado de elevar el costo político de este tipo de incidentes, para que entonces el gobierno entienda que cualquier tipo de acción, incluso de omisión de las instituciones, tiene un costo, y ese costo es político, puede ser en algunos casos electoral, lo que a ellos les interesa en muchos sentidos, pero también puede ser un costo en términos de cómo tienen que actuar. Hace años, bueno, toda la administración que está ahora terminando de Miguel Márquez, nos hablaba de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Nos hablaba de la situación de los desaparecidos en Guanajuato, sobre todo desaparición forzada de personas. Después de mucha insistencia, ya hay una posibilidad de que se cree una comisión de víctimas. Por supuesto, tenemos la discusión de la comisión ejecutiva a nivel federal, no ha funcionado, crear comisiones locales quizá tampoco sea la solución, pero tenemos este dilema que claramente describen las maestras. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en la necropolítica y en el estado de excepción? ¿O pensamos que puede haber alguna esperanza y algún ejercicio de los derechos a partir de la práctica, ¿no? Con todo y que no confiamos, vamos a participar en el proceso de discusión de la ley local sobre desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Vamos a participar en la discusión de la ley de víctimas para la creación de una comisión ejecutiva a nivel local con la participación de las víctimas. Sabemos que hay una desmovilización y que no hay protección para las víctimas, pero creemos que es un espacio donde se debe participar. Desconfiamos del discurso ideológico y de la falta de experiencia del gobierno federal electo, pero vamos a participar en el foro de pacificación, acompañando a familiares de desaparecidos. Desconfiamos de los datos de las procuradurías y del actuar y la falta de autonomía de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero vamos y interponemos quejas, presionamos políticamente. ¿Qué quiero decir? Creemos que hay que apostarle a la acción, como dicen claramente las maestras, ¿no? Sí, nuestro discurso es de interpretación de la acción, pero también tiene que ser en el terreno, con las víctimas, formando equipos multidisciplinarios, incidiendo en el legislativo, sentándonos con las autoridades cuando es necesario, elaborando documentos, proyectos, rutas, y no perdiendo la esperanza, ¿no? Creo que esa es una fórmula que podría yo plantear así en muy pocas palabras: las redes, la incidencia, la formación permanente, la articulación con diferentes actores clave de este proceso
y pues seguir trabajando con una perspectiva esperanzadora de la biopolítica y de la micropolítica, diría Foucault, ¿no? Le quiero mencionar algo. El problema del CEAP, después de que cambió de Províctima al CEAP, el problema fundamental fue de que las personas que estaban en direcciones eran amigos del comisionado. Entonces ahorita es el proyecto cerrado porque hay muchos psicólogos que no son psicólogos, hay trabajadoras sociales que no son trabajadoras sociales, hay abogados que todavía no tienen ni la maestría en Derecho, y eso es lo que se ha dificultado que los casos salgan adelante. El que es el director de psicología es trabajador social y da terapias. Ese es el relajo ahorita que hay en el CEAP. Que hay gente que ni sabe nada del tema, pero como es muy amigo de Rochín, pues lo pone Rochín. Entonces ahorita creo que ya creo que ya va a renunciar y van a mandar creo que a una exministra de la Suprema Corte que es Carla, ya no me acuerdo cuál es su apellido, y creo que tampoco están de acuerdo que esté ella porque va a ser igual o peor como está ahorita el CEAP. Y todos los recursos que han sido para víctimas se los han dado a gente como Margarita, que es una persona que es sustentablemente económica, y el CEAP para que yo no vaya y le esté gritando de cosas, le están pagando una millonada para escoltas, para toda su gente, y a la gente que realmente lo necesita nos están dejando atrás. En mi caso a mí me desapareció con el Renavi de mi hija, y que no. Apenas hubo un programa para terminar la prepa para madres vulnerables, y porque ya no teníamos el Renavi, nos quitaron ya todo el servicio. Y ya la licenciada ya no me sabía ni cómo decirme las cosas. Entonces, ahí ya las cuestiones son de cabeza. Si Rochín dice, no quiero que sigan atendiendo a esta persona, sáquenla como sea, la sacan. Es el relajo que hay ahorita, y yo creo que lo conveniente que sí esté gente preparada para atender la nueva comisión local. Raimundo, indudablemente tu valor, ¿no? Y también de las compañeras que generan estos espacios, finalmente también es parte de esa fuerza, de ese valor que indudablemente comparto cuando planteas en tus últimas palabras ahorita que esta necropolítica esperaría esa inacción, ¿no? Esperaría impactar de tal manera que uno quedara pasmado. Y entonces, sí, indudablemente la acción, ¿no? Esto es generación de espacios, de encuentro, de intercambio, de reconocimiento, donde hoy podemos estar aquí de diferentes disciplinas, de diferentes espacios, y entonces lo único que a veces nos queda esperanza es que mañana no me duela tanto, ¿no? Es algo que estos espacios pueden llegar a decirnos no solamente no tenemos por qué evitar el dolor, sino que ese dolor convertirlo, transformarlo en otras cosas, ¿no? Pareciera, yo en mi caso soy arquitecto, en mi caso soy antropólogo, y creo que esta necropolítica que planteas está concatenada. No solamente se trata de esta ya, digamos, inimaginable violencia hacia lo más preciado que podría tener una sociedad, que son los bebés, los niños. Está concatenado porque esta presencia del crimen opera en territorios, y entonces es donde yo instalo la violencia en el espacio, la violencia en el despojo de territorios, donde alguna vez hubo una comunidad, un grupo de gente que compartía
y vivía este compartimento en el espacio. Hoy día las casas se encierran en sí mismas, ¿no? Y lo estamos viviendo hoy día aquí en la universidad. Creo que ahí hay que apoyar, hay que colocar, orientar sobre todo a los estudiantes, que creo que muchas veces el miedo es lo que habla por ellos y no logran establecer un proceso mucho más amplio de poder incluso considerar la relación que se tiene con este tipo de experiencias mucho más, digamos, muy dolorosas. Cuando una institución de este tipo lleva 40 años operando, quiere decir que no se pervirtió hace 4, ¿no? Quiere decir que nació probablemente, sospechar que nació probablemente con ese fin, y que poco a poco fue efectivamente, como se comentaba por acá, ¿no? Se fue validando, naturalizando que los cuerpos se convirtieran en mercancías. Yo creo que efectivamente hace falta articular, fortalecer esta articulación, la academia, las organizaciones, evidenciando los malos manejos de un gobierno que debería estar para servirnos, que debería estar para atender nuestras necesidades y no para ocultar y darle trabajo a delincuentes, ¿no? Y también creo que hay una parte muy importante, en mi caso, desde el ejercicio de la arquitectura dirigida hacia los sectores vulnerados, hacia los sectores marginados, que es esta, si hablamos de una necropolítica concatenada, entonces nuestros espacios de acción tienen que ser de la misma manera. Tienen que actuar en cada uno de los escenarios donde la violencia está haciendo presencia. En mi caso hay grupos que están en defensa de sus territorios y por supuesto que son muchos de ellos susceptibles e incluso ya también víctimas de este tipo de fenómenos, y entonces hay que intervenir desde esta lógica, sobre todo partiendo de que tenemos una gran responsabilidad, que son las nuevas generaciones. Si esto continúa así, yo pienso estos niños, ¿no?, que fueron ya no víctimas, sino que se han convertido doblemente en víctimas y ahora son victimarios, ¿no? Estamos heredando un país donde la necropolítica se vuelva una forma de vida, se convierta en algo natural, en algo normal. Y esa es la apuesta, y yo te agradezco tu valor y al de las compañeras que organizan este tipo de espacios. Gracias. Hola, buenas tardes, doctor. Hemos tenido la oportunidad de conocer un poco de Ciudad de los Niños, del niño, de los niños, como sea, porque tuvimos 2 foros en el 2017 y en el 2018 con la periodista Kenia Velázquez, como ya lo mencionaba la profesora, y también con Rebeca Aguayo. No recuerdo bien, también tuvimos la oportunidad de revisar el informe que hizo Nima, con testimonios que me sonaron mucho ahorita que usted hacía su presentación. Entonces, no recuerdo dónde de estos espacios escuché que había cuando los niños decían su nombre real y el nombre de sus familias, no aparecían las familias, o sea, no había quien respondiera, como que desaparecieron las familias, o por qué, bueno, esa es mi pregunta, ¿por qué piensa usted que no aparecieron estas familias? Si eso es cierto, y solo era eso, y felicitarlo por su articulación teórica y todo lo que presentó. Gracias. El año pasado yo estuve aquí con la invitación de mis amigas feministas, hablando de la institucionalización de los derechos humanos. Y creo que esto que plantean al final también puede caber en ese ejercicio. Y les voy a contar que cuando Jaime Rochín terminó su anterior administración, quien apoyó la reelección, incluso propuesto en el Senado, fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, es decir, Javier Sicilia y el equipo de Javier Sicilia. Y uno se pregunta ¿por qué? Sí. Porque
muchos de los integrantes del movimiento ahora están en la CEAP. No quiero decir que eso significa automáticamente que es una descalificación, pero tiene que ver con cómo del movimiento se institucionaliza y se puede convertir en algo que desmoviliza, ¿no? Tenemos un delegado en la CEAP en Guanajuato que es víctima. Y él, bueno, cuando platicábamos el caso de Ciudad de los Niños, él se presentaba así. Bueno, es que yo soy víctima, yo soy familiar de desaparecido y ahora soy delegado de la CEAP. Y decíamos, bueno, sentimos mucho tu situación personal, concentrémonos en tu función administrativa como delegado de la CEAP. Ahí creo que ese es un asunto discursivo, como un proceso también institucional. Las feministas nos han enseñado mucho en ese sentido, en términos de cómo la institucionalización se convierte en una rutinización y cómo algunos discursos de los derechos humanos, discursos incluso feministas, cuando se institucionalizan, pierden fuerza, pierden empuje, ¿no? Si sentamos a las familiares de desaparecidos a redactar la ley, en lugar de que estén protestando para que los diputados redacten la ley, estamos desmovilizando sin darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta que hay una negociación política, lo digo con el respeto que me merece el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Ley General de Víctimas, en términos de la redacción del texto, es un texto ejemplar en muchos sentidos, pero en la práctica la Comisión tiene muchos temas que profundizar en términos de su operación, pero cuando hubo esta negociación entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y proponen a Rochín para que sea el nuevo comisionado y haya este proceso de ratificación, Carla Quintana me parece una excepción, la titular de la Dirección de Asesoría Jurídica. Técnicamente es una muy buena abogada, estuvo efectivamente en la Suprema Corte y me parece que es una de las piezas clave de la propia comisión. Habría que pensar, permitiéndome cerrar este ejemplo, la relación que hay entre la movilización o el movimiento y el proceso de institucionalización de los derechos y cómo en este caso, diría Esteves, se convierte entonces, nos convertimos también en un proceso de, somos parte del dispositivo de administración del dolor y las víctimas, y eso es lo que tendríamos que revisar, las víctimas en su propia condición de víctimas, quienes acompañamos socialmente a las víctimas o académicamente a las víctimas, tendríamos que preguntarnos eso. ¿Qué proceso estamos sugiriendo? ¿Cómo estamos respetando el proceso de las víctimas? ¿Las estamos desmovilizando nosotros mismos sin quererlo? Nosotros mismos y en las instituciones nos estamos convirtiendo en ese proceso, en esos actores que rutinizan, desmovilizan, neutralizan, ¿no? Insisto mucho en el tema porque las feministas siguen hablando de feminismo y ya no hablan de la categoría género, ¿no? En algunos casos, ¿no? O hablan con género con una perspectiva también política. O sea, quiero decir que tendríamos que pensar eso, no solamente en términos de derechos humanos, sino como en términos de atención a víctimas, también podríamos estar desmovilizando y cómo podrían estos procesos de acuerdo político entre un movimiento y una institución convertirse en elementos que luego dificulten la operación del sistema, ¿no? Pongo el ejemplo del delegado en Guanajuato en términos de cómo se generan esas relaciones y cómo vamos formulándolo, ¿no? Y quizá aclarar que cuando yo acompañaba el caso de la parte de NIMA, yo era director de NIMA, y Rebeca Aguayo era también parte del equipo que trabajaba el caso, y lo fuimos construyendo también en diálogo permanente con Kenia Velázquez. Kenia Velázquez tuvo contacto con la sentencia de la jueza antes que nosotros, y ella fue también la que nos insistió. Yo le voy a reconocer todo el tiempo la insistencia que tuvo de entren al caso, hay que entrarle al caso, mira lo grave del caso, lees el caso y no puedes, de verdad, son 250 páginas de testimonios brutales, pero siempre está esa insistencia. Entonces quedémonos, seamos, no sé qué diría ella si me escuchara, pero seamos la Kenia Velázquez que motiva, que genera puentes, que investiga, ¿no? Cuando PGR tuvo conocimiento de la investigación de Kenia,
periodística, le hicimos llegar a PGR una carpeta, una caja de documentos de la investigación y decía, bueno, es que tiene más trabajo que nosotros, ¿no? Por eso creo que tendríamos que ser más Kenias Velázquez, que estemos ahí insistiendo, que lo veamos, que nos indignemos, que llamemos a la acción, y eso nos permite también generar esos puentes, ¿no? Esos lazos y esas maneras de ir interlocutando. O sea que no puedo dar un mensaje de esperanzador totalmente, pero intento. Gracias por la esperanza y luego por el balde de agua fría. No, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros. Yo creo que de pronto este espacio solo busca ser como un lugar de escucha para que se crucen estas reflexiones. ¿Qué tanto podemos hacer desde la academia? Yo creo que mucho de lo que están haciendo ahorita en la Escuela Nacional de Trabajo Social es fundamental, y sí creo que tendría, ya que Raimundo nos hizo el favor de darnos como varias pautas en las cuales podemos acercarnos un poco a la institución sin quemarnos, me refiero sin entrar en ese proceso, sin caer en esto que dice Raimundo, que son formar parte o generar esto de los procesos de desmovilización. Cómo hacerlo para llegar al término medio es difícil, pero nos toca hacerlo porque si no, él mismo lo acaba de decir, es a través de la política que se logra, pero al mismo tiempo hay que ver cómo le hacemos como para pasar como los plumajes de Salvador Novo sin mancharnos el plumaje, cosa que está bien difícil. O si nos vamos a manchar, sabemos, o sea, no hay, o sí, no se puede. Muchísimas gracias, Raimundo, muchísimas gracias a ustedes. Sí, sería genial pensar, ustedes lo están haciendo desde la universidad, nosotros con lo que podemos aportar, Raimundo y todas estas redes también, no dejarlo en el aire y seguir tejiendo y decirles que, bueno, pues aquí seguimos y aquí seguiremos tratando de dar estos espacios para conocer el trabajo de gente como Raimundo, que es indispensable. Mi gran esperanza es que, hace rato decía Emma, que el estado de excepción pasó a ser de las manchitas del tigre a la piel absoluta de la pantera, pues seamos las manchitas de la pantera para que esto sea en el sentido contrario, quienes espacio por espacio, comunidad por comunidad, podamos revertir este proceso terrible que está viviendo el país. Muchísimas gracias por ser una manchita de la pantera. Buenas tardes, gracias.